Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero muchas gracias por estar acompañándome, sobre todo hoy. Hoy es nuestra última clase de Apocalipsis y por tanto la última clase del Nuevo Testamento. Entonces estoy supremamente emocionada. No había podido grabar la clase antes porque estaba con gripitas. Perdónenme porque debo tener un poquito la voz gangosa, pero ya no podía esperar más tiempo, entonces vamos con toda, espero que estén cómodos, que vayan por su bebida preferida, mientras comparto entonces las diapositivas. Para las personas que siempre me acompañan en este horario, muchísimas gracias por su constancia, ahorita que ya estamos en la recta final, y para las personas que por primera vez están aquí. Por favor, entonces póngase cómodo mientras yo pongo las diapositivas. Espero que ya estén viendo casi la pantalla verde. Permítanme en un segundo, ya, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Quito las barritas, oculto los controles por ahí flotantes y comenzamos. Para los que vienen por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto. Y estamos en la clase número 117. Las personas que quieran ver las 116 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga. Buscan unas florecitas rojas, un icono con las florecitas rojas, le hacen clic, se suscriben y en la sección de videos pueden encontrar todas las 117 clases. Las pueden ver en orden o si prefieren empezar por Apocalipsis. Están a partir de la clase número 93. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también lo pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en esas 116 clases? Los cuatro evangelios, el libro histórico Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas y estamos viendo en este momento y terminando en el día de hoy el libro profético, es decir, Apocalipsis, y con esto también terminamos el estudio del Nuevo Testamento. Como siempre, me gusta recordar los puntos claves que hemos estado viendo, especialmente los que vimos en la clase anterior. Hace 8 días estuvimos viendo cómo Dios, que es un Dios de orden, ha designado un tiempo específico para terminar con la maldad, eso que nos preocupa tanto a nosotros, el deseo más grande de nuestros corazones, que se acabe la injusticia, que se acaben las enfermedades, las emociones negativas, la muerte y que se acabe la maldad, lógicamente. Y Dios ha designado un tiempo específico para esto y es el milenio, lo que conocemos como el milenio. Habíamos quedado que después de la batalla de Armagedón, cuando nosotros regresamos con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, Jesús coge a Satanás, lo encadena y lo encierra en el abismo. En estos 1000 años, que ya después de que Satanás es encerrado en el abismo, comienza entonces la séptima dispensación que se conoce como el milenio, y en estos 1000 años se demostrará que Satanás no es el único responsable de la maldad, porque él no va a estar en la tierra, y sin embargo, al final de los 1000 años, cuando Satanás sea desatado de una manera inconcebible, volverá a haber una rebelión contra Jesucristo, porque Satanás también va a engañar en esa época a muchas personas para que se rebelen nuevamente con Jesucristo. Pero entonces ahí se va a comprobar que los seres humanos no solamente somos malvados porque tengamos la influencia de Satanás, sino también sabemos por nuestra inclinación a pecar debido a nuestra naturaleza pecaminosa y porque estamos en un mundo bajo maldición y toda esa influencia del status quo, de las tradiciones que cada generación tiene de manera diferente, lo que conocemos como el mundo. Cuando se cumplan los 1000 años, entonces Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a los países que en la Biblia llaman como Gog y Magog. Gog y Magog simbolizan todas las fuerzas del mal que se unen para enfrentarse a Dios, o sea, es la última batalla que nos cuenta la Biblia. El diablo será liberado del pozo del abismo, pero nunca lo volveremos a ver porque es enviado a otro lugar que se conoce como el lago de fuego y azufre, que ha sido inaugurado 1000 años atrás por el anticristo y por el falso profeta. Nunca más volverá a engañar a nadie. Uy, ya nos quitamos ese lastre de la vida de los seres humanos. También aprendimos que Juan ve un gran trono blanco y a Jesús sentado en ese trono. Y aprendimos que ese gran trono blanco se refiere a un juicio que se llama precisamente así, el juicio ante el gran trono blanco.
La salvación no es por obras, pero el juicio de los impíos será por sus obras. Cada palabra y cada acción está siendo anotadas en estos libros. Entonces, las personas que estén en el juicio del gran trono blanco, este no es un juicio para salvación o condenación, sino infortunadamente, tristemente, las personas que se encuentren en este juicio es porque ya están condenadas. Entonces, es un juicio para entrega de castigos porque sí se tienen en cuenta las obras. Lo mismo que para nosotros los cristianos, que nos salvamos por fe, no por obras, pero después de ser salvos, sí se nos empieza a tener en cuenta lo que hacemos en el tribunal de Cristo, es una entrega de premios. Todos estos condenados serán entonces lanzados al lago de fuego y azufre. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Por eso se llama la segunda muerte. Disculpen, voy a estar tomando agüita porque como les cuento estoy saliendo de una gripita. Dios entonces después del milenio empieza otra etapa que ya no hace parte de las dispensaciones porque crea una tierra nueva y un cielo nuevo. En lugar de que nosotros subamos al cielo para encontrarnos con Dios, Él baja para estar con nosotros. Es una idea errónea que nosotros vamos a pasar toda la eternidad en el cielo. No, nosotros no subimos, es Dios que baja. Y la Biblia nos dice, Jesús, las palabras de Jesús, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, dice Jesucristo, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios por toda la eternidad. Y al final, nuevamente, más de 3 veces nos dan una lista de pecados que llevan a la condenación eterna o segunda muerte, cuyo castigo será vivir toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Y esto es tan serio y tan importante que por más de 3 oportunidades en el Apocalipsis nos dan esta lista de pecados para que las personas que estén practicando estos pecados lo dejen de hacerlo, acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y con esto se salvan de ir al lago de fuego y azufre. Recordemos nuevamente cuáles son estos pecados. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los incrédulos, lógicamente. ¿Se acuerdan que decíamos que increíble que en primer lugar estén los cobardes? Bueno, los que quieran saber una explicación más profunda de por qué y en qué consisten estos pecados, vean la clase número 116. Los abominables, los asesinos, los que practican la inmoralidad sexual, los que practican artes mágicas, los que practican idolatría y los mentirosos. Todos estos pecados hacen parte de esta lista que se repite tanto en el Apocalipsis, advirtiéndonos. Juan ve uno de los 7 ángeles con una de las copas de la ira de Dios que le muestra la novia, la que va a ser la esposa del Cordero. Y nosotros ya hemos aprendido que cuando estamos hablando de la novia, la que va a ser la esposa del Cordero se refiere a la iglesia, es decir, a nosotros los creyentes. Y Juan ve cómo baja una gran ciudad del cielo que se conoce como la Nueva Jerusalén, que es la ciudad donde vamos a vivir los creyentes. Les contaba también hace 8 días que algunos corrientes cristianas pues interpretan esto como algo totalmente simbólico, otras corrientes sí lo toman de manera literal. En todo caso, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que nuestro destino no es el cielo. La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. La nueva Jerusalén baja ya construida desde el cielo. Esa fue precisamente la morada que el Señor Jesús subió al construir. ¿Recuerdan cuando Jesús resucita y ya se despide de los apóstoles y les dice, me voy a construirles una morada? Se refiere a la nueva Jerusalén. La descripción de esta ciudad es algo impresionante. Solamente hablando del muro, está hecho de joyas. Nos muestra una nueva Jerusalén llena de pureza y de durabilidad. Cuando nos habla de todas estas joyas, nos habla que es una ciudad que va a perdurar por siempre. Las rocas o cimientos sobre las que estaba construida la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas y aprendimos cómo las piedras preciosas que se nombran en el Apocalipsis que sirven de base de la nueva Jerusalén son las mismas piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote de la nación de Israel en el pectoral. Son 12 joyas que representaban a cada una de las 12 tribus de Israel.
La deslumbrante belleza de estas piedras preciosas y el efecto agradable y fascinante que produce su contemplación describen la hermosura de la gloria de Dios. Y para nosotros es de verdad muy hermoso y es agradable a nuestra vista y a nuestros sentidos ver estas joyas. Aquí ven una muestra de cada una de las 12 joyas que se nombran en el Apocalipsis y que estaban en el pectoral del sacerdote y son hermosísimas a la vista. Imagínense cuando las veamos siendo parte de los cimientos de una ciudad, el reflejo y lo que vamos a ver a nuestros ojos definitivamente nos va a agradar muchísimo. Yo estoy con unas ganas de verlo impresionante. Va a ser muy, muy hermoso contemplar esta ciudad, esta nueva Jerusalén. Nos dice también que no es necesario el templo en esta ciudad porque la presencia de Dios estará en todas partes. Ya no vamos a necesitar de un templo, al igual que no vamos a necesitar las fuentes de energía que tenemos en este momento, las naturales como el sol, la luna y las estrellas. Estando viviendo directamente con Jesucristo, ya no vamos a necesitar esa luz porque Él nos dará lo que necesitamos, totalmente todo lo que necesitemos para vivir. Y continuamos aquí con nuestro último capítulo, chicos. Entramos al capítulo 22 del Apocalipsis y vamos a hablar entonces del versículo 1-2 que dice. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por cada mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y esto es hermosísimo porque el Apocalipsis termina describiendo lo mismo que nos cuenta el capítulo 1 y 2 del Génesis. Mire, como comienza la Biblia, así mismo termina. Jesucristo siempre nos estuvo enseñando que Él nos daría el agua que quita la sed y que de Él salen ríos de agua viva. Eso es lo mismo que le explicaba a la samaritana. Recuerdan que veíamos que el mar representaba la maldad y la incredulidad. En cambio, ahorita estamos viendo que los ríos representan vida. Génesis nos presentó el árbol de la vida que Dios escondió por el pecado. Nuevamente vamos a poder comer de su fruto. Este árbol es un símbolo de nuestra eterna dependencia de Dios. Dios nos hubiera podido hacer sanos y eternos después del milenio, pero fíjense que nosotros siempre vamos a depender de Dios. Nosotros no vamos a ser dioses. Vamos a depender siempre de Dios y una manera de depender de Él es que tenemos que comer de este árbol del fruto de la vida, el fruto de este árbol de la vida para poder seguir sanos y viviendo por toda la eternidad. También tendremos meses, porque nos dice que cada mes dará un fruto diferente y las naciones vendrán a tomar una medicina preventiva al comer de este fruto. Hay una mejora del árbol que nosotros vemos en Génesis, porque en Génesis nos habla de un árbol con un fruto. Aquí nos habla de ese árbol, pero que el fruto va a cambiar cada mes. Variedad total. No sé qué más sorpresas hermosas nos va a tener el Señor en esa vida eterna, en esa nueva Jerusalén. Sigamos, versículos 3-6 dice. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Como no habrá pecado, pues ya no va a haber maldición. Seremos siervos de Dios, siempre seremos sus siervos. Lo adoraremos, lo obedeceremos y trabajaremos para el Señor. Lo mismo que estábamos en el jardín del Edén, lo mismo que tenía Dios planeado en el jardín del Edén, lo vamos a empezar a hacer ya sin pecado, sin maldición en la nueva Jerusalén. Isaías 60, 19, 20 nos dice, ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna y llegará a su fin tus días de duelo. Si ven que 3000 años antes, a través del profeta Isaías, Dios ya nos estaba contando todo lo que aún no ha pasado, porque esto es futuro para nosotros que nos encuentra en este momento el Apocalipsis, ya desde el Antiguo Testamento ya no lo estaban anunciando.
Dios usó en el Antiguo Testamento a los profetas como mensajeros de Dios. Ahora en el Apocalipsis el Señor nos envía este mensaje a través de Jesucristo para que sepamos nosotros que somos sus siervos lo que va a suceder al final de los tiempos, porque Él sabe lo que nos pone de estresados, silenciosos, no sabe lo que va a pasar. Entonces en el manual de instrucciones Él plasmó, yo sé que no es todo lo que Él tiene pensado, pero lo que nosotros necesitamos saber, ahí lo tenemos plasmado en el manual de instrucciones. Versículo 7-9. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Y me encanta la emoción de Juan porque seguramente a nosotros nos hubiera pasado lo mismo. Jesús primero nos vuelve a advertir que no demora en venir, ya sea porque nosotros muramos y nos encontremos con Él o porque Él venga y nos rapte. Esta revelación para Juan, pues fue algo tan agotador, todo lo que él vio, imagínense, en primero todos esos juicios, esa tristeza de Juan, esa angustia de ver todo lo que iba a pasar con el cristianismo, pero ahora está viendo algo maravilloso y él quiere seguir adorando y se postra nuevamente ante el ángel. Nos muestra cómo los ángeles, al igual que nosotros, son criaturas de Dios que los servimos y por eso el ángel le dice inmediatamente que él no es digno de adoración y lo levanta porque ahí mire, mire cómo es de lindo porque ya nos está dando detalles de lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Ya nosotros vamos a estar al mismo nivel de los ángeles. En este momento el ángel le llama a Juan hermano, nos llama a nosotros hermanos. Versículos 10-11. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Lo contrario de lo que le dijo a Daniel hace 2700 años de que sellara o guardara en secreto las palabras de ese libro hasta el tiempo del fin. ¿Recuerdan el profeta Daniel que lo encontramos en el Antiguo Testamento y que ya lo hemos estudiado acá? Vio lo mismo que Juan nos está mostrando en este momento, pero a Daniel sí le dijo que lo mantuviera en secreto. Recuerden que el tiempo del fin comenzó en 1948 con el establecimiento del país de Israel. Desde ese momento empezaron a cumplirse en todas las profecías de los últimos tiempos. Nosotros los seres humanos somos seres humanos de decisiones. Nuestra vida depende de las decisiones que tomamos porque Dios nos ha regalado libre albedrío. El que no quiera poner en práctica lo que enseña este libro, que siga en su maldad y pecados, es lo que el ángel está diciendo. Definitivamente el que sea malvado, que siga siendo malvado, porque ya en el manual de instrucciones se nos ha explicado muy claramente los pasos a seguir para no recibir esos juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Pero el que tome la decisión de no hacer caso, pues ni siquiera Dios con su poder y con su amor se mete para cambiarle la opinión a una persona precisamente por ese regalo que nos dio del libre albedrío. Dios no obliga a nadie, menos nosotros como seres humanos podemos obligar a otra persona que crea. Nuestra única labor es contar el plan de salvación. Versículos 12-13. Miren que vengo pronto nuevamente. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin. Nuevamente se nos recuerda que Jesús viene pronto, no solo a entablar juicio a los malvados, sino también a recompensa a los justos. Entonces ya sabemos que al final la humanidad va a estar dividida entre los malvados y los justos. Los malvados van a recibir juicios, los justos van a recibir recompensas. Es muy fácil la ecuación. Dios sabe el fin desde el principio y por eso nos está diciendo cuál camino debemos tomar. La necedad del ser humano es la que la va a llevar a la perdición. Versículos 14-15. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Nuevamente esta lista de pecados.
La única manera de lavar nuestra ropa, o sea, aquí está hablando de nuestra maldad, de nuestro pecado, es la sangre de Jesucristo. Nuestro pecado solo se quita por medio de la cruz de Cristo, pero es voluntario el tomar ese jabón para limpiarnos. Dios no obliga a nadie. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos estamos condenados al lago de fuego de azufre, pero el Señor Jesucristo con su sangre compró nuestra libertad y la única manera de librarnos de esa segunda muerte es creyendo y aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es el único boleto de salida para los juicios, la única manera de poder disfrutar de una vida eterna plena es a través de Jesucristo. Chicos, no se dejen engañar, no hay ningún otro camino. Y las personas que todavía con todas estas evidencias de lo que ustedes ven en YouTube, no solamente estas clases, sino todo lo que se está predicando en tantas partes, porque el Señor Jesucristo ya viene a cumplir con los juicios. Y todavía están siendo reacios, están siendo necios, va a llegar un momento en que definitivamente, así lo quieran, ya no van a poder, porque ya van a estar en medio de los juicios donde su corazón cada día va a endurecerse mucho más. Aquí cuando habla de perros, lo que pasa es que ese concepto hoy en día casi no lo podemos entender por lo que los perros se volvieron como un miembro más de la familia y tristemente hay familias en donde aman más a los perros que a sus propios hijos y a sus cónyuges. Pero en el oriente, los perros, cuando se utilizaba la palabra perros era algo despectivo, los perros eran tratados, no eran mascotas, y siempre simbolizaba lo impuro, lo malvado. Los judíos mesiánicos también optaron este término de perros a aquellos judíos que seguían todavía en la ley, es decir, que no habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Y como les decía, nuevamente al final del pasaje se repiten los pecados que ya habíamos visto en el capítulo anterior y al principio de este capítulo. Versículos 16, 17. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Nos sigue invitando el Señor Jesucristo a que tomemos el agua de la vida, que es el mismo. O sea, tomar la decisión de creer en Él. Cristo desea que el Apocalipsis se estudie en todas las iglesias, porque las profecías se cumplirán al 100%. La única luz que aparece en todo el firmamento es Jesús. Por eso Satanás se esfuerza tanto en que no se estudie el Apocalipsis en las iglesias y es una de las armas que más le ha funcionado tristemente también. Pero ustedes ya no cayeron en la trampa y por eso les pido que por favor se vuelvan multiplicadores de estos estudios del Apocalipsis, conmigo o con muchas personas que están en este momento en Internet explicando el Apocalipsis, porque es la única manera que les llegue el plan de salvación a las personas y que no se vayan más personas al lago de fuego y azufre. Tanto el Espíritu Santo como la Iglesia les estamos diciendo con todo nuestro corazón a Cristo que venga pronto, es lo que más queremos. Cristo nos está dando la salvación gratuita, solo nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que lo aceptemos a Él como Señor y Salvador. Versículos 18 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto de esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Muchas personas, incluyendo cristianos, temen que la Biblia ha sido manipulada por los seres humanos, pero Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos dice que ha protegido la Biblia sobrenaturalmente para que aquellos que verdaderamente por amor y temor a Dios, respeto a Dios, la estudien y encuentren la verdad y solamente la verdad. La Biblia está protegida por Dios. No tenemos por qué angustiarnos de que ha sido manipulada por los hombres, porque Él nos dice, cuando una persona empieza a enseñar mal la Biblia, a decir mentiras porque le quitó, porque le añadió algo, Dios manda 10 personas que la expliquen correctamente.
Medita en la palabra de Dios de día y de noche, así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una enseñanza que nos da la Biblia. ¿Quieres que todo te salga bien, que tengas un camino lleno de éxito? Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Para meditarla tenemos que leerla y estudiarla. Versículos 20-21. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y chicos, el Antiguo Testamento termina con una frase de amenaza y maldición, pero el Nuevo Testamento concluye con una bendición de gracia sobre los creyentes, los hijos de Dios. Miren la diferencia. El Antiguo Pacto, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, hay una amenaza porque Israel estaba pecando y hay una maldición porque Israel no estaba cumpliendo la palabra de Dios. Pero en el último libro del Nuevo Pacto, Dios nos está mostrando todas las bendiciones que vienen para aquellos que creímos en su mensaje. Nuestro clamor definitivamente por eso es, ven Señor Jesús, ven Jesucristo, ven pronto a recoger tu iglesia para que se acabe la maldad, para que se acabe la injusticia, para que se acabe el dolor, las enfermedades y la muerte y podamos comenzar esa vida eterna y plena junto a ti. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Sí, vengo pronto. No sabemos el día ni la hora, eso lo tenemos muy claro, pero Dios sí nos ha dado muchas señales en el manual de instrucciones, en la Biblia, para que nosotros que somos hijos de luz, no estemos en la oscuridad. El Señor Jesucristo viene como ladrón en la noche para aquellas personas que están en la oscuridad, para aquellas personas que no han leído la Biblia, para aquellas personas que no tienen al Espíritu Santo porque no han nacido de nuevo. Pero nosotros que somos hijos de luz, tenemos una claridad y una certeza que definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Y los últimos tiempos son estos, en donde tú y yo debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, obedecerlo, leer el manual de instrucciones y multiplicar esta información, por favor, contar el plan de salvación para que haya más seres queridos a nuestro alrededor que no tengan que pasar por estos 21 juicios y terminar en el lago de fuego y azufre. Y así, chicos, termina el Apocalipsis. Y un aplauso, quiero que se den ustedes un aplauso, que se den un abrazo, felicitaciones para aquellos que han sido tan constantes y tan fieles y que empezaron este estudio desde Mateo capítulo 1, versículo 1. Acabamos Apocalipsis, pero antes de terminar, todavía nos queda tiempo, les prometí que quería que les iba a hacer un resumen cronológico de los últimos tiempos. Entonces, respiren, tomemos liquidito, porque esto que viene es muy chévere. Nuevamente, los que están tomando apuntes, todos juiciosos, como estas clases quedan en YouTube, entonces las pueden ver cuantas veces quieran, las pueden parar, devolver. Y vamos a ver entonces el orden cronológico de los últimos tiempos, o pues de súper generalizado, pero para que tengamos una idea si alguno se perdió un poquito de cómo va el orden cronológico. Lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar es definitivamente cuál es el problema de la humanidad, porque no podemos negar que hay un problema. Estamos mal. Los seres humanos estamos mal. Y yo puedo mirarlos a ustedes a los ojos y yo con toda la certeza de mi corazón saber que absolutamente ninguno de ustedes me va a decir que es completamente feliz todo el tiempo. Ningún ser humano lo es. Muchas personas han tratado de buscar la felicidad a través de muchos medios, han subido muchas escaleras y cuando suben las escaleras se dan cuenta que está recostada en la pared equivocada. Ni la fortuna, ni la fama, ni el reconocimiento, ni siquiera la salud, ni los seres amados, ni la belleza, absolutamente nada de lo que este mundo nos puede dar nos ha dado la felicidad completa. Por eso todos los seres humanos día a día nos levantamos buscando llenar ese vacío interior que tenemos. Sí, podemos gozar de momentos felices, pero son más pasajeros y menos frecuentes de lo que nos gustaría. Hay un problema en la humanidad. ¿Cuál es ese problema? Y es que nosotros perdimos algo, los seres humanos perdimos algo que la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta que lo perdió. Perdimos una vida perfecta.
Dios sí tenía diseñado un mundo perfecto para los seres humanos, un mundo pleno de felicidad completa, pero esa vida perfecta que conocemos como el paraíso, como ese jardín del Edén, se perdió por el pecado, porque Dios nos dio la oportunidad de que nosotros tomáramos decisiones. Dios no quería que fuéramos robots y que lo siguiéramos a Él únicamente por obligación. No hay nada más triste, patético y doloroso que a uno lo amen por obligación. Es más, a nadie se puede obligar que lo amen a uno. Puede uno hacer matrimonios obligados, vivir con una persona obligado, pero no amar a alguien obligado. Y Dios no quería eso, por eso nos regaló el libre albedrío. Y se tomó una mala decisión. Nuestros representantes legales, que eran Adán y Eva, tomaron una mala decisión, desobedecieron a Dios y por eso perdimos esa vida plena. Pero Dios nos deja un manual de instrucciones, que es la Biblia, en donde paso a paso nos muestra cómo podemos recuperar esa vida plena. El amor de Dios es tan infinito, tan incomprensible y tan maravilloso que a pesar de nosotros haberlo decepcionado, tomar malas decisiones, haber perdido ese regalo de la vida plena, Dios nos da un manual para que lo podamos recuperar. Y aprendimos que así como Dios crea el mundo en 7 días, Dios divide la historia de la humanidad en 7 etapas que las conocemos como dispensaciones, en 7 dispensaciones. ¿Por qué divide la historia de la humanidad? Porque en cada una de esas etapas Dios le da la oportunidad al ser humano a través de unas responsabilidades de poder recuperar el paraíso perdido. En la primera dispensación, que es la etapa de la inocencia, pues lo que teníamos que hacer era conservar el paraíso, conservar esa vida plena, pero lo perdimos en esa primera etapa. Y en todas las etapas siguientes, entonces nos da la oportunidad a través de algo que los seres humanos tenemos que hacer para recuperar el paraíso. Pero vemos cómo fracasamos miserablemente en cada una de esas etapas hasta que definitivamente Dios dice, los seres humanos solitos no van a poder nunca recuperar el paraíso. Yo mando a mi hijo, yo siendo Dios me convierto en mi hijo, bajo a la tierra y les regalo el poder volver al paraíso a través de mi sacrificio. Y eso es lo que hace el Señor. Para poder entender todo lo que estamos viendo en el Apocalipsis, tuvimos que también estudiar unas profecías del profeta Daniel que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y hay una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas es clave, que está en Daniel capítulo 9 del 20 al 27. En las primeras clases de escatología de la 93 en adelante se encuentra toda esta explicación. Muy resumidamente, ahí aprendimos que es la profecía de las 70 semanas, pero una semana corresponde a 7 años. Por eso nosotros también podemos hablar de la profecía de las 70 semanas o los 490 años. Resulta que de esas 70 semanas, de esa profecía que dura 70 semanas, ya se cumplieron 69 semanas. Precisamente cuando Jesucristo entra triunfante a Jerusalén antes de ser crucificado, se cumple la semana número 69. Inmediatamente debería cumplirse la última semana, pero se para el cronómetro de Dios y la profecía también tiene un stop ahí. Y aprendimos que se debe a que los judíos, la mayoría de los judíos, no creyeron, no aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Entonces, se para la profecía de las 70 semanas y en ese instante empieza la sexta etapa o sexta dispensación que se conoce como la etapa de la gracia o de la iglesia. Es decir, cuando los judíos, que debemos darle gracias a los judíos, rechazan a Jesucristo como el Mesías, Dios le da la oportunidad al resto de los seres humanos, a nosotros, de que podamos conocer el plan de salvación y poder recuperar el paraíso perdido y por eso se abre una nueva etapa en donde la responsabilidad de nosotros los seres humanos, los que vivimos en esa etapa, para poder recuperar el paraíso, lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Es decir, que ya nosotros no hacemos nada. Por eso se llama la etapa de la gracia, porque ya Jesucristo cumple con lo que se debe hacer. Esa etapa comienza desde Pentecostés y termina en el rapto de la iglesia, que es el evento que nosotros los cristianos estamos esperando, el rapto de la iglesia.
cuando ocurra el rapto de la iglesia o el arrebatamiento o el traslado, ese es el evento que nos informa o las personas que se quedan, es lo que abre nuevamente que el cronómetro de Dios empiece a funcionar y comience la última semana que falta de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Entonces, nosotros en el rapto de la iglesia nos vamos con el Señor Jesucristo, todos los cristianos, todos los que hemos creído en Jesucristo desde Pentecostés hasta el día del rapto, a dos eventos, al tribunal de Cristo, que es una entrega de premios, y después nos vamos a la cena de las bodas del Cordero, que es la terminación del proceso de santificación que nosotros los cristianos empezamos cuando tenemos el nuevo nacimiento. Esto es hermoso. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, recibimos como regalo al Espíritu Santo, que es nuestro compañero que nos ayuda en este proceso que empezamos, que se llama el proceso de santificación. La idea es que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo, pero como es algo tan difícil, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y se nos va el resto de nuestra vida. Este proceso de santificación culmina en las bodas del Cordero, algo simbólico en donde vamos a tener la mente de Cristo, vamos a comprender absolutamente todo y lo más importante es que esa inclinación a pecar que tenemos en este momento se nos desaparece totalmente. Mientras nosotros estamos en el cielo, en esos dos eventos, aquí en la tierra, nuevamente el cronómetro de Dios empieza y empieza a correr la última semana, o sea, la semana 70 de la profecía de las 70 semanas, que es lo que conocemos como la gran tribulación y que son exactamente 7 años. Entonces, la última semana de la profecía de las 70 semanas corresponde a los 7 años de la gran tribulación. Por eso era tan importante comprender la profecía de Daniel. Ese último gobierno, cuando comienza a correr esa última semana que falta, va a estar compuesto por 10 naciones. Es una coalición de 10 naciones europeas y del Medio Oriente que van a tomar la vocería a nivel económico, político, militar en el mundo. Y de esas 10 naciones va a surgir un personaje muy importante que conocemos como el anticristo. La primera mitad de esos 7 años, es decir, los primeros 3 años y medio, se conoce como tribulación. La segunda mitad, es decir, los últimos 3 años y medio, son propiamente la gran tribulación y hay una diferencia entre la primera parte y la segunda parte. La primera parte, es decir, la tribulación, se conoce como la falsa paz y es cuando surge el líder político que conocemos como el anticristo y corresponde a el primer juicio que va a caer sobre el planeta Tierra. Recuerden que los primeros 7 juicios están representados por sellos. Cuando el Señor Jesucristo rompe el primer sello, sale un caballo blanco y ese jinete en ese caballo blanco es el anticristo, es decir, el anticristo, este personaje, este líder político surge y trae soluciones veraces, soluciones factibles, soluciones reales a todos los problemas que estaba viviendo el planeta Tierra en ese momento. Por ejemplo, logra por fin que haya un pacto de paz entre judíos y palestinos por 7 años. Va a permitir, o sea, ese pacto de paz va a lograr que se pueda construir el tercer templo de Israel, que es lo que más desean ellos. Van a volver a ver sacrificios, va a volver a ver adoración. Los judíos van a estar tan felices que van a pensar que este anticristo es el Mesías que ellos todavía están esperando. Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, este anticristo comete un gran sacrilegio en el templo. Ahí se dan cuenta los judíos de que no es el Mesías. El anticristo es desenmascarado y en ese instante entonces comienza la gran tribulación. Pero en esa primera parte, en los primeros 3 años y medio, vamos a tener dos personajes importantísimos. En el momento en que surja el anticristo como líder político y todo el mundo empiece a venerarlo y a seguirlo, Dios manda dos personajes directamente desde el cielo, que se conocen en la Biblia como los dos testigos. Ellos desde Jerusalén van a estar advirtiéndole a la gente
todos los planes satánicos del anticristo y de que él no es el Mesías. Y gracias a esa advertencia y a esa predicación de los dos testigos, 144.000 judíos se van a convertir, que son la primicia de todo el remanente fiel de Israel. Estos 144.000 van a estar por todo el mundo en esos 7 años predicando el plan de salvación y por eso durante la gran tribulación, no solamente la nación de Israel, el remanente fiel de Israel se va a salvar, sino también muchos gentiles que se quedan y que no tuvieron la sabiduría ni la inteligencia de aceptar a Jesucristo en esta etapa, se quedan para la gran tribulación, van a tener que soportar muchos juicios, pero mucha gente se va a convertir en la gran tribulación gracias a los dos testigos y a estos 144.000 sellados encargados de evangelizar en esta época de los 7 años. Entonces, cuando el anticristo comete ese sacrilegio en el templo y es desenmascarado, ya él se atribuye que es Dios y lo empiezan a adorar y es cuando obliga a la gente a que se coloquen la marca y nadie puede comprar ni vender sin el 666. Bueno, todo lo que ya hemos estudiado, que es la ruptura del primer sello, todo esto con la salida del anticristo. Entonces ya en la primera mitad, en la última mitad, en los últimos 3 años, Jesucristo rompe el segundo sello y sale un caballo blanco que empiezan una cantidad de guerras. Cuando Jesucristo rompe el tercer sello, sale un caballo negro que simboliza hambre, las hambrunas que vienen normalmente cuando hay guerras. Cuando el Señor Jesucristo rompe el cuarto sello, sale un caballo blanco que significa muerte, que es una secuencia lógica. Si hay guerra, si hay hambre, pues hay muertes. Cuando Jesucristo rompe el quinto sello, hay gran persecución cristiana y aquí hablamos de todos esos mártires de la gran tribulación, los que se han ido convirtiendo durante esos 7 años, van a ser torturados y asesinados por el anticristo. Cuando el Señor Jesucristo rompe el sexto sello, hay perturbaciones cósmicas, terremotos, eclipses, caídas de meteoritos. Cuando se rompe el séptimo sello, nos dice que hay silencio en el cielo porque simboliza por media hora, simboliza ese duelo, ese luto por todos los juicios tan terribles que van a caer sobre la tierra. Y ya con la apertura cuando se rompe el séptimo sello, ya se puede abrir ese rollo y de lo que salen del rollo son los siguientes 7 juicios que están representados por trompetas y las tocan ángeles, es decir, estos juicios son ejecutados por ángeles. Cuando el primer ángel toca su trompeta, nos dice que empieza a caer granizo, fuego y sangre al planeta Tierra, dañando pues toda la vegetación. Cuando el segundo ángel toca su trompeta, un gran volcán hace erupción y cae en el mar, trayendo consecuencias con las cenizas, tsunamis, etcétera. Cuando el tercer ángel toca su trompeta, nos dice que un gran meteorito cae sobre la Tierra. Imagínense, todo esto es progresivo, entonces cada vez más muertos y más destrucción en el planeta Tierra. Cuando el cuarto ángel toca su trompeta, queda asolada la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas, y entonces hay oscuridad en la tercera parte del día y de la noche. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, se abre el abismo, que es una cárcel que hay llena de demonios, y salen una cantidad de demonios, imagínense ustedes, que causan una enfermedad durante 5 meses y es tan terrible este juicio que se conoce como el primer ay, el ay que es un grito de dolor. Cuando el sexto ángel toca la trompeta, dice que hay 4 ángeles que han estado preparados todo el tiempo para cometer este juicio. Están atados a la orilla del gran río Éufrates, pero van a ser soltados porque van a incitar a la gente a la violencia y va a morir la tercera parte de la humanidad y este es el segundo ay. Cuando se toca la séptima trompeta, nos dice que primero hay gran alabanza en el cielo para que todo el mundo recuerde que aunque estamos viendo juicios muy terribles sobre el planeta Tierra, son juicios justos, porque Dios viene a pagar la iniquidad. Y para que haya después justicia, pues tiene que haber juicios. Y salen los últimos 7 juicios terribles que están representados en copas, que son tan terribles que se conocen como las 7 copas de la ira de Dios. Cuando el ángel derrama la primera copa, hay una enfermedad que llena de llagas a las personas. Cuando se derrama la segunda copa, hay sangre y muerte en el mar.
Todos los animales mueren en el mar. Cuando se derrama la tercera copa, ocurre lo mismo, sangre y muerte, pero en los ríos. No solamente ya hay escasez de comida total, sino también de agua potable. Cuando se derrama la cuarta copa, hay quemaduras en la piel por el sol. Las capas que protegen el planeta Tierra están totalmente destruidas y el sol empieza a causar grandes quemaduras. Cuando se derrama la quinta copa, hay oscuridad total. Ya no es tercera parte, sino oscuridad total. Cuando se derrama la sexta copa, el río Éufrates se seca. Y esto es un juicio tenaz porque esto va a ayudar a algo que va a suceder después. Cuando el séptimo ángel derrama su copa, se oye una gran voz, truenos, relámpagos que dice, se acabó. Un gran terremoto tan fuerte que inunda, hunde todas las islas. El planeta Tierra queda totalmente llano, no hay nada en pie y una voz que dice, está hecho. Ya todo está culminado, todo se acabó. En ese mismo instante ya todas las naciones se habían reunido para una gran batalla que se conoce como la batalla del Armagedón, cuyo gran objetivo es borrar del planeta Tierra a la nación de Israel. Pero cuando ya va a ocurrir esta gran catástrofe que definitivamente va a aniquilar lo poquito que queda del planeta Tierra y a la humanidad, solamente queda en este momento viva la tercera parte de la humanidad, se oye un gran estruendo en el cielo, se abre y llegamos nosotros, el Señor Jesucristo, todos los ángeles y todos los que previamente habíamos sido raptados 7 años antes, llegamos nuevamente aquí al planeta Tierra. El Señor Jesucristo acaba con ese ejército de 200 millones de soldados que hacían parte de la batalla de Armagedón y todas esas personas que son impías, es decir, que están condenadas porque ellos recibieron la marca de la bestia, es decir, adoran al anticristo como Dios, se van para el infierno. El Señor Jesucristo toma al anticristo y al falso profeta y los echa a un sitio que se llama el lago de fuego y azufre. Ellos inauguran ese sitio. Luego toma a Satanás, lo encadena y lo lleva a una prisión que se conoce como el abismo y allí va a estar encadenado durante 1000 años. Algo hermoso ocurre. Primero, la resurrección de todos los mártires de la gran tribulación. Durante esos 7 años de la gran tribulación, las personas que se conviertan, que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos ya no tienen los premios que nosotros obtuvimos en el tribunal de Cristo ni en las bodas del Cordero. Ellos resucitan porque en todo caso reciben sus cuerpos glorificados y van a entrar a la siguiente dispensación. Entonces resucitan estos mártires y resucitan, algo que me parece hermoso, todos los santos del Antiguo Testamento. Entonces ahí ya vamos a conocer a Adán, a Abel, a David, a Salomón, a Moisés, todos los santos del Antiguo Testamento, porque todos juntos vamos a entrar a la última dispensación o a la última etapa que se conoce como el milenio y que ya hemos estudiado qué es lo que va a pasar en el milenio. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. ¿Se acuerda que lo estudiamos ahorita hace poquitico? Y aunque parezca mentira, va a engañar a una parte de la humanidad porque de los que entran al milenio también entran los sobrevivientes de la gran tribulación, que no entran con cuerpos glorificados, sino con sus cuerpos común y corriente, y algunos van a ser engañados nuevamente por Satanás, se dirigen con un gran ejército a Jerusalén para pelear con Jesucristo, pero definitivamente ya Jesucristo acaba con Satanás, lo envía al lago de fuego y azufre. Y resulta que en ese momento hay la última resurrección. Ya el Señor se deshace del falso profeta, del anticristo y de Satanás, y es la resurrección de los inconversos. Muchísima gente va a resucitar porque estamos hablando desde Caín hasta esos últimos que trataron de hacer esa última guerra contra Jesucristo ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Resulta que ellos van a un juicio que se llama el Gran Trono Blanco, que es un juicio donde van todos los que ya están condenados. Para mostrarles la película, ninguno va a poder decir es injusto que yo esté aquí porque se les va a mostrar todas las veces que Dios les ha dado la oportunidad de que conocieran a Jesucristo y lo aceptaran como Señor y Salvador. Es una entrega de castigos, así como en el Tribunal de Cristo es una entrega de premios, en el Gran Trono Blanco es una es una entrega de castigos, y en todo caso toda esa cantidad de gente va a ir a hacerle compañía a Satanás, al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego y azufre.
Y la Biblia termina diciéndonos que después de todos estos eventos, en donde solamente quedamos los que hemos aceptado a Jesucristo y queremos estar con el resto de la eternidad, Dios hace una tierra nueva y cielo nuevo. Y baja una gran ciudad del cielo conocida como la Nueva Jerusalén, que va a ser nuestra vivienda. Y aquí vemos ya un buen fin, porque ya todo lo demás lo hemos estudiado. Chicos, y terminamos entonces ahora sí de estudiar nuestro Apocalipsis. Voy a dejar aquí de compartir ya para despedirnos. Pero no se pongan tristes, porque eso es la belleza que tiene la palabra de Dios, que nosotros podemos seguir estudiándola. Resulta que, aunque muchos de nosotros muchos de ustedes ya habían estado conmigo, nosotros ya habíamos estudiado el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento, cuando comenzó la pandemia en el 2020, pero esas clases no quedaron grabadas. Entonces tenemos la oportunidad, Dios mediante, que nos siga ayudando para poder volver a comenzar el Antiguo Testamento y que esas clases sí queden grabadas. Entonces, la próxima clase vamos a empezar con una introducción al Antiguo Testamento y vamos como hicimos con el Nuevo Testamento, versículo por versículo. El Antiguo Testamento no lo podemos hacer tan detallado porque hay partes bien complejas por el tiempo y también porque yo sé que nos cansamos porque, por ejemplo, salmos son 150 salmos. Ya, verdad, nos cogería el rapto y no alcanzaríamos a estudiar todo, pero sí a estudiar cada uno de los libros para que tengan ustedes una mejor comprensión de la Biblia. Entonces los espero para la próxima clase. Gracias por acompañarme en este momento y que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Chao.